Compañeros, en esta exposición nos vamos a ocupar de uno de los momentos fundamentales, la culminación de todo un proceso en el que la conciencia nacional criolla va a alcanzar uno de sus momentos cúspides de sistematización y de esfuerzo reflexivo en el que se buscaba crear la identidad nacional. Es un proceso que tiene profundas raíces en todo el periodo novohispano y que va a culminar ya en el siglo XIX con el mismo proceso de independencia. Es un periodo también intermedio porque en él se van a comenzar a producir documentos que van a reflejar las tensiones históricas de la sociedad novohispana. ¿Cómo surge y cómo se va presentando sus autores y sus ideas? Es el tema central de esta exposición. La población novohispana era numerosa y diversa, como resultado del mestizaje. Ya no había solo indios y europeos. Se desarrollaron una compleja mezcla de relaciones entre mestizos, negros, indígenas y españoles. La explotación minera había tenido un efecto revolucionario en la geografía. La población se convertiría en el eje económico de la colonia. Gracias a ella se levantarían las grandes obras artísticas y espirituales de los novohispanos. Las zonas mineras dieron origen a importantes ciudades como Guanajuato, Zacatecas y otras, así como numerosas villas y estancias conectadas a la producción agropecuaria que las abastecía por medio de circuitos comerciales. La misma Ciudad de México, sede de los poderes coloniales, había crecido y transformado. Para el siglo XVIII, en Nueva España ya se habían generado y consolidado formas de vida propios. Ya no era el mundo que conocieron los primeros conquistadores. Muchas cosas habían cambiado y ahora estaba surgiendo una nueva visión entre los pobladores. A lo largo del siglo XVIII hay una reivindicación cultural promovida por los autores criollos. Destacan José de Giara y Eguren, que discute las 12 epístolas de Deán Manuel Martín, en las que habla despectivamente de las tierras y población americana. En su defensa, introduce los conceptos de nación, cultura y patria mexicana. Afirmaba que la cultura prehispánica estuvo a la altura de las más grandes civilizaciones. Establece una diferenciación entre la nación mexicana y la española. Otro autor sería José Antonio de Villaseñor, que en su obra Teatro Americano describe la geografía de Nueva España, donde describe una sociedad civilizada y regida por el derecho y autosuficiencia económica. En la búsqueda de consolidar una identidad propia, los criollos primero recurrirían a la superioridad de los españoles sobre los indios. Después, la superioridad de la verdad absoluta fundada en el catolicismo. Y en los siglos XVII y XVIII será la razón la que fundamente la identidad criolla. David Brady
observaría que a finales del siglo XVII existieron en Nueva España dos ramas de pobladores: los españoles europeos, que promovían su estatus de élite y sus logros, convencidos de su superioridad biológica, que formaban la élite por sus logros, y les correspondía el control y el acceso a las actividades económicas más rentables del periodo colonial, por un lado, y por el otro, los europeos americanos, esos que, aunque habían nacido con caballerosidad, estaban atrapados en una dinámica social que los mantenía en inferioridad económica respecto a los otros europeos o a los europeos españoles. En todo este proceso de creación de conciencia criolla, será fundamental la creación de una literatura dedicada a legitimar las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Fue una obra de un grupo de sacerdotes y de letrados criollos obsesionados por darle identidad a los nacidos en Nueva España. Fue un movimiento espiritual que antecedería al movimiento criollo del siglo XVIII, que impulsaría un sector social desarraigado, carente de lugar y de identidad precisas en la sociedad novohispana. La orden jesuita daría un impulso a la construcción de la conciencia criolla mexicana. Con motivo del exilio que padecieron en 1767, algunos de sus miembros comenzaron a escribir defendiendo el Nuevo Mundo y sus pobladores, sobre todo de los ataques de algunos autores ilustrados. Uno de estos autores fue el famoso conde de Buffon, Georges Leclerc, que llegaría a afirmar que la naturaleza americana era semejante a la de los animales de sangre fría. Y otro autor, Cornelio de Pau, iría mucho más lejos, pues afirmaba que la naturaleza de los americanos era débil y corrupta, y que por esta razón no progresaban y estaban degenerados. Por eso eran peores que animales. En toda esta discusión, la figura de Francisco Javier Clavijero será fundamental en la defensa de los pueblos americanos y sus tierras, basado en una amplia documentación y conocimiento de la población americana. Responderá a las críticas infundadas de los intelectuales ilustrados europeos. En su obra Historia Antigua de México, Javier Clavijero va a hacer una defensa de los pueblos prehispánicos americanos. Nos va a decir: sus almas son radicalmente y en todo semejantes a las de los otros hijos de Adán y dotados de las mismas facultades, y nunca los europeos emplearon más desacertadamente su razón que cuando dudaron de la racionalidad de los americanos.
La historiografía del siglo XVIII va a reflejar las profundas contradicciones históricas de la sociedad novohispana. Los historiadores, humanistas e ilustrados van a confrontarse en un intenso debate por explicar la realidad americana. Los de tradición criolla buscarán explicar el pasado mesoamericano con fuentes más confiables. No estaban de acuerdo con la explicación que los ilustrados europeos venían dando y difundían en la Europa del siglo XVIII. En este sentido, van a destacar 5 importantes autores que después serían los pilares de la conciencia nacional criolla: Lorenzo Boturini, José de Ejira, Francisco Javier Clavijero, Antonio León y Gama y José Antonio Alzate. Los 5 se van a caracterizar por practicar la erudición y la crítica que ya desde el Renacimiento se había venido haciendo a la documentación histórica. Desde luego, en el caso de Boturini, no obstante contar con una gran cantidad de documentos, nunca pudo presentar uno solo para demostrar el mito guadalupano. En el caso de Javier Clavijero, su crítica fue más rigurosa. Consideraba que los documentos que eran de tradición indígena, elaborados en el periodo indígena, eran más fiables que los producidos después. Va a ser muy riguroso y va a integrar en sus documentos numerosas obras pictográficas, algunas de las cuales le agradecería mucho a don Carlos de Sigüenza y Góngora, que se había encargado de conservar. Con este material y con una profunda reflexión de la realidad americana, es con la que los historiadores van a construir una visión nueva del pasado mesoamericano. Es la visión de los historiadores del siglo XVIII.